Estrategias de negociación para optimizar tu compra de bienes raíces. Y en realidad, si ves este video, te vas a dar cuenta de cómo estas estrategias para comprar bienes raíces te sirven para todo, hasta para negociar en tus relaciones personales, en tu negocio, en todo, porque son estrategias de negociación. Yo les aprendí de el señor Carras, que tiene un libro sobre técnicas de negociación espectacular. Y también te explicaré cómo puedes potencializar muchos recursos que tienes para negociar bienes raíces más efectivamente. Este video va a estar muy práctico. Bueno, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crecer con bienes raíces con poco dinero y aún sin usar los bancos. Hoy vamos a hablar de lo que dice El arte de la guerra, el libro del arte de la guerra de negociación, que dice: la batalla se gana antes de comenzar, se gana con la planificación. Vamos a hablar de estas dos etapas de la negociación. La más importante es la preparación. ¿Qué es lo que necesitas tú para hacer una excelente negociación, para optimizar tus recursos, optimizar tu potencial, minimizar tus debilidades? Lo primero es definir una estrategia. ¿Para qué estás invirtiendo? Yo recuerdo una película que se llama El Llanero Solitario, en la que era el gringo vaquero, sí, con súper bien puestecito, con su vestido perfecto y su pistola y sus botones de plata. Y el indio se llamaba El Llanero Solitario y el indio se llamaba Plata. Y ellos iban a pelear también contra indios, pero ese era un indio bueno. Recuerda, eso era otra época y otra mentalidad. Pero una de las cosas que mostraban era cómo el indio, un indio con una flecha y con una habilidad y una característica física increíble, apuntaba su arco y trataba de pelear con una flecha, mientras el otro tenía una pistola con la que tenía 6 balas. Era muy difícil para el indio ganar si tuviera unos recursos increíbles. Es lo mismo cuando vamos a negociar con un banco o cuando vamos a comprar y no tenemos una preparación adecuada. Si no tenemos una preparación adecuada contra un agente de bienes raíces o un vendedor experimentado que ha sido entrenado, que sabe qué quiere, que sabe cuáles son tus debilidades, cuáles son los botones que puede oprimir, con una persona que lleva sus ahorros, ingenua, que ha trabajado muchísimo para tenerlos y no sabe en qué, y confía en la primera idiota que le dice: esto es bueno para ti. Es bueno seguramente para sus intereses, pero no necesariamente para ti. Vamos a definir cuál es la estrategia. ¿Para qué quieres comprar bienes raíces? ¿Cuál es el objetivo de comprar bienes raíces? Porque en últimas, en lo que yo propongo es, cuando escribí mi libro de Un inmueble al año, no hace daño, es realmente que una persona se comprometa a comprar un inmueble al año. Y es una estrategia, estoy dando como ejemplo, porque ¿cuál es el objetivo? Entonces, mi objetivo, por ejemplo, es crear un flujo positivo en cada inmueble que, al sumar los varios inmuebles, me permita tener ingresos pasivos necesarios para poder mantener el nivel de vida que yo tengo sin tener que trabajar. Y lo mejor, para mí lo más importante, es que mi familia pueda mantener el nivel de vida que tiene sin tener que trabajar. Una de las formas como yo boté muchas veces mis ahorros es que no sabía qué hacer, entonces oía a cualquier persona. Entonces define: es que quiero una propiedad para vivir, quiero una propiedad para que viva mi hijo, mi hija, lo que sea, quiero una propiedad para mi negocio. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres y para qué la quieres? Y ahí define tus números. ¿Cuáles son tus números? Lo máximo que estoy dispuesto a pagar es esto. Lo máximo que yo tengo de cuota inicial es esto. Lo que yo quiero de rentabilidad es esto, o lo que yo espero de esa propiedad que me produzca es esto. Define unos números. ¿Qué tamaño de propiedad estás buscando? Es parte de los números. ¿Qué es lo que, en cuánto se puede rentar esa propiedad si tú no estás en esa propiedad?
¿Cuánto te costaría mantenerla? Todo eso es como que tú planifiques cuáles son los números, por lo menos en borrador, ¿cierto? Hay unos que no vas a saber hasta que encuentres la propiedad, pero uno sí calcula. Por ejemplo, hay unos que uno sabe qué tengo de cuota inicial, cuánto es lo máximo que yo puedo pagar, eso yo lo sé. Más o menos cuánto va a ser el impuesto, yo lo sé. Más o menos cuánto va a ser el seguro, más o menos según el valor de la propiedad, yo lo puedo saber cuánto van a ser los gastos de cierre y calculo esos números. Y después de esos números defino mi flujo. Eso es lo tercero que tengo que definir. ¿Cuál es el flujo que yo quiero? Primero, tengo que tener una cuota inicial. ¿De dónde la voy a sacar? Es que voy a vender mi automóvil o voy a vender ese lote que tengo en Katmandú que me dijeron que un día se iba a valorizar, o voy a utilizar este dinero que lo tengo en un certificado de depósito, lo que sea. ¿Cuáles son mis números de cuota inicial? ¿Cuánto necesito para el cierre? Esos son los gastos de cierre, porque las personas a veces hacen la cuenta de la cuota inicial, pero no hacen la cuenta que puede subir entre el 3 y 5%, a veces al más, de los gastos de cierre, lo que tienes que llevar al notario para cerrar el negocio, los gastos de escritura, los gastos de impuestos al cerrar. ¿Cuántos son los gastos que tú tienes para renovar la propiedad apenas te pasas o apenas la compras? Puede ser que no tengas ninguno, pero calcular, bueno, si yo tengo que pintar o hacer alguna remodelación o hacer algún ajuste, hacer ese presupuesto. No, es que la propiedad está arrendada. Bueno, no, la propiedad no está arrendada y la quiero arrendar, pero hay muchos apartamentos o muchas propiedades para arrendar, entonces yo calculo que se puede demorar unos meses en rentar. Y yo veo ese problema mucho en las personas que compran en planos o que compran proyectos que hasta ahora están construyendo, que ellos calculan la cuota inicial. Yo compro con la cuota inicial que ellos me piden y me dan un plazo para pagarle. En última estás financiando al constructor. Pero la mayoría de las personas no calculan cuánto les va a costar cuando la escritura, cuando cierran, cuánto les van a costar los costos de mantener esa propiedad mientras la arriendan o la remodelan, porque algunas veces se la entregan en obra negra o no está lo suficientemente adecuada para mantenerse. Entonces, ¿cuánto va a costar esa propiedad? Porque eso es parte del flujo y algunas personas terminan perdiendo su propiedad porque no han hecho eso. Y otra cosa peor, desafortunadamente dolorosa, que yo veo vez tras vez tras vez, es que las personas no calculan cuál va a ser la cuota mensual del banco y ni siquiera están seguros de que el banco les va a prestar. El banco dice, su crédito está preaprobado. Preaprobado no significa nada. Tú puedes recibir 10 cartas al día, ha sido preaprobado para una tarjeta de crédito, para un crédito. ¿Qué quiere decir preaprobado? Preaprobado quiere decir que vieron un perfil general tuyo y llamas y después das todo un poco de información específica y ahí es donde dicen si eventualmente te aprueban o no. Eso preaprobado no significa nada. Entonces, si yo estoy haciendo un esfuerzo extraordinario para pagar la cuota inicial, 1, 2, a veces 3 o 4 años, y no sé si el banco me va a aprobar. Y no sé los intereses que voy a pagar, los intereses en cuánto van a estar. Por ejemplo, las personas que compraron hace 2 años, que los intereses estaban casi a la mitad de lo que están ahora. Y ahora es el momento de hacer la escritura. Muchas personas de esas están en problemas porque el banco no les aprueba porque ya sus ingresos no le califican para el valor de esa cuota, contando los nuevos intereses, o porque han cambiado sus circunstancias personales, como por ejemplo que no tienen el trabajo o el ingreso que tenían antes y están en dificultades para poder cerrar. Entonces, por eso es importante primero planificar bien el flujo y hacerlo de una manera conservadora. Es otra de las cosas que yo digo, a veces parece como la cantaleta, ¿verdad? Yo lo que quiero es ayudar al mayor número de personas a que salgan de la esclavitud financiera y no sean tan brutos como yo. 4 quiebras, un divorcio, un desastre financiero y en su vida para poder entender lo estúpido que yo fui de no oír esto que yo te estoy diciendo y cómo mi vida financiera cambió en forma sustancial sencillamente cuando yo decidí que iba a organizar mi vida financiera. Y eso es parte del primer punto de definir la estrategia que yo te decía. Si yo defino
que voy a crear ingresos pasivos y me comprometo de una forma segura y me educo para eso y hago el esfuerzo, bajo mis gastos y hago todo lo que sea necesario, pago la deuda mala, todo lo que les he dicho tantas veces en tantos videos. Si yo hago todo eso, voy a tener claro qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo para comprar y para crear la vida financiera que yo quiero. Bueno, a propósito, si te está gustando este video, si está siendo útil esta información, por favor, ponle me gusta y suscríbete a mi canal si no te has inscrito, que hay muchísimos videos que te pueden ayudar y nosotros nos comprometemos a ayudarte a mejorar tu vida financiera. Solamente si tú ves estos videos te vas a dar cuenta que puedes hacer una diferencia increíble con lo que ya tienes en este momento. Y otro aspecto con respecto al flujo es que define cuál va a ser el flujo durante los primeros 2 años de esa propiedad. Cuánto vas a pagar de cuota, de impuestos, de seguro, lo que está analizado, divídelo por meses, de adaptaciones de la propiedad. Y si es que tienes flujo negativo porque no tienes rentada, calcula eso para que tengas una provisión adecuada o sepas exactamente qué es lo que tú puedes hacer antes de que te llegue la urgencia y no tengas cómo tomar una decisión adecuada. Otro aspecto importantísimo antes de comenzar a negociar, y fíjate, ni siquiera has salido de tu casa, ni siquiera te has parado, define tu financiación. ¿Cuál va a ser la financiación? Bueno, entonces para financiar yo tengo que tener crédito en un banco. Pero para tener crédito en un banco tengo que pagar mis deudas o tengo que mejorar mi crédito. Todo eso es importante y lo haces yendo a los bancos o a las entidades de crédito y preguntando o buscando cuál va a ser tu forma de financiarte. Bueno, una de las formas de aprender a mirar el flujo está aquí en mi libro. Es que no tengo plata. Bueno, si no tienes para comprar un libro que realmente lo puedes comprar con algunos dólares, que lo compras 2, 3 cafés, tú puedes comprar el libro que te dice cómo hacer el presupuesto. Y eso te va a ayudar a aterrizar los números y a saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pregunta, no te quedes con un solo banco. Algunas personas van a un banco, es que no me aprobaron el crédito. Ve a varios, a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, a todos los bancos. ¿Qué importa si tú vas una vez a la semana a un banco? En 10 semanas has visitado 10 bancos. Si no encuentras el crédito, vas a encontrar qué es lo que tú tienes que hacer para lograr el crédito. Vas a aprender las reglas del juego. Es que lo que yo quiero mostrarte es que la mayoría de las personas son pobres o viven arrancadas financieramente, no porque sean brutas, no porque no trabajen, no porque no sean buenas personas ni quieran a su familia, sencillamente porque no se educan ni se dan el tiempo para transformar su vida financiera, porque en últimas eso toma tiempo. Eso no es de eso que los que te dicen que te van a dar, ya te vas a ganar un dinero de un día para otro. Eso, la mayoría de las veces eso no funciona o viene en tu contra, porque si una persona recibe un dinero y no está preparada, ese dinero se puede ir, meterlo más en problemas que ayudar. Entonces, ve a varias instituciones financieras, ponte bonito para los bancos, haz lo que sea necesario, no importa que te tome un año, pero mientras tanto tú vas buscando propiedades y ahorita te voy a decir cómo las buscas, pero en últimas es fundamental que tú utilices la posibilidad de ir y preguntar. Y al principio, como todos, nos vamos a sentir tontos, idiotas, ignorantes, inadecuados. Yo, aún con el éxito que tengo, muchas veces me siento así. Y realmente es pasar sobre la loca de la casa, que es la que está diciendo, no puedes, no vale, no sirve, nadie te va a prestar a ti, tu mamá tenía razón, todas esas estupideces. En últimas, es la acción con el compromiso lo que te va a ayudar a encontrar el camino para lograr lo que quieres. Una vez tengas esto, define el área. ¿En qué área vas a comprar? ¿En qué? Porque no es lo mismo empezar a buscar por todas partes todo lo que hay ahí. Hay ciudades donde hay decenas de miles de propiedades. Entonces, es que yo quiero este barrio. Y recuerda, muchas veces lo que yo quiero para invertir no es lo mismo necesariamente que yo quisiera para vivir. ¿Y cómo defino el área? Empieza a buscar. Cuando ya tienes los números, vas a empezar en qué áreas funcionan esos números que tú tienes. Pero es que no puedo comprar nada con esto. Sí puedes comprar, busca y vas a encontrar formas de comprar propiedades. Seguramente la primera propiedad que vas a comprar no es la de los sueños ni la que tú quieres, pero comienza comprando, comienza cambiando tu mente. Siempre hay una oportunidad. Entonces define el área. Y por otro lado,
define tu agente. Busca y entrevista a varios agentes de bienes raíces y respeta, no es como, oye, tú te vas a ganar una comisión. Los agentes, un buen agente es un recurso maravilloso para ayudarte a crecer financieramente. Honra el tiempo de ellos. Ellos no ganan sueldo, ganan una comisión. Entonces, solamente ponlos a preguntar cuando tú ya has hecho tu tarea de mirar la propiedad, de buscar en internet, de analizar quizás o buscar propiedades y decir, mira, me gusta esta. Porque acuérdate, la comisión la paga el vendedor. Esa es una ventaja que tú tienes cuando tienes un agente de bienes raíces. Y a veces puedes hacerlo directamente, pero si el vendedor paga la comisión y un agente te puede ayudar a hacer los papeles y todo eso, es un recurso espectacular. Ahora, ya una vez que tú tienes esto definido, tu estrategia, tus números, tu flujo, tu financiación, el área en la que vas a comprar y tu agente, una vez tú tengas estos puntos definidos, empieza a llamar y busca de esas propiedades que encajan en esos criterios que tú tienes. Ten una mentalidad abierta. Si una persona pone una propiedad para vender, la anuncia, pues está dispuesta a resolver preguntas. Entonces llama, sé una persona abierta, sé humilde, empática, crea empatía, saluda, da tu nombre, sé gentil con la persona que te habla, sé paciente. Todo eso va generando una energía y una empatía que te va a permitir un baile con esta persona a través del diálogo, a través de la conversación, a través de hacer grato para esa persona hablar contigo. Se trata de la energía que tú pongas, de la gentileza, la apertura, de la sensibilidad que tú tengas de hablar con esa persona. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Fulanito, qué pena. Yo llamo por esta propiedad, me gustó mucho. Y empieza a hacer preguntas. Y esas todas están en el libro para que tú veas hace cuánto está vendiendo, ha tenido oferta y por qué vende, para dónde se va a ir, si usted vende. Y le hace preguntas. Algunas personas van a, ay, qué pena que yo pregunte tanto, y algunos empiezan, pero ¿por qué me preguntas? No, solamente porque me gusta, yo soy muy curioso, me gusta saber, qué pena, pero si usted no quiere contestar, no importa, y pregunta. No se trata de hablar, de preguntar. Y busca temas para preguntar y hace cuánto vive en la propiedad y sencillamente vas creando una empatía con esa persona. Y en esas preguntas tú le vas a preguntar, ¿cuánto sería lo mínimo que usted me dejaría en la propiedad? No empiezas tú a mencionar números. Y en esa conversación tú puedes ir hablando si has buscado más propiedades, como esa es la tarea de buscar y buscar y buscar, porque te has informado de lo que tú quieres. Vas, ay, sí, en ese barrio están vendiendo el metro cuadrado no sé cuánto, pero como conversación, no como algo arrogante ni impositivo con la otra persona, sino como educando a la persona con tu información, creando empatía con la persona y no tengas prisa. Y puede ser que tengas varias conversaciones y siempre en la conversación menciona que tú no eres la única persona que toma la decisión. Es otra estrategia de negociación. Ay, es que yo tengo que comentarle a mi pareja, tengo que comentarle a mi jefe, o no, de mí no depende únicamente, pero yo estoy preguntando, o mi primo, mi prima, bla, 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 para que tú tengas opciones de negociación, para que en el momento de negociar la persona sepa que tienes otra instancia. Eso te va a ayudar. Cuando los vendedores de carros dicen, un momentico, es que no puedo, tengo que preguntarle a mi jefe, al gerente. El gerente vino y dijo que sí, para ti, Carlos, porque tienes esa calva tan espectacular, te vamos a hacer ese descuento que a nunca a nadie se lo hemos dado para que tú te endeudes con nosotros y nos compres esta tremenda nave en la que tu familia va a estar segura por el resto de tus días y tú nunca vas a tener ningún problema solo por esa calva maravillosa que tienes, Carlas, que nadie la tiene. La primera vez que mi jefe, que estaba de mal genio, se puso de buen genio cuando supo que tenías esa calva y te va a hacer ese descuento especial para ti. Pero eso sí, tienes que comprar ahora. Porque si no lo compras ahora, ya el mañana va a odiar las calvas y no va a querer ni nada que ver con tus calvas. Entonces, mejor firma el contrato ahora. No, mira, esa es una estrategia de negociación, que es poner un elemento de urgencia que tú todavía no lo puedes poner. Pero después tú puedes poner, cuando tú estés negociando
y le hayas dicho a esa persona, ¿cuánto sería lo mínimo? Bueno, muchas gracias. Y vas y vuelves unos días después y vuelves y llamas. Y vas y miras la propiedad y cuando miras la propiedad, bajas la expectativa de la persona, no muestras afán. Si yo estoy afanado de comprar o estoy diciendo todo lo que veo en esa propiedad divina, linda, 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 pues voy a crear menos ambiente para que me den descuentos. Y yo, muy lindo, fíjate, pero estas ventanas hay que arreglarlas o no, y la cocina hay que modernizarla. Me gusta, pero vas poniendo dudas, pero gentilmente, sin menospreciar ni ser ruda en la forma de poner tus objeciones, porque estás como enfatizando algunos puntos para darte argumentos posteriormente de negociar. Se llama bajar las expectativas. Y a su vez también otro elemento que te puede servir para negociar, que es, bueno, pero es que tenemos una oferta de tanto en una casa que es muy parecida, pero esa persona me da no sé cuánto, o esa persona tal cosa, y mi esposa, a mí me encanta esta, pero mi esposa quiere la otra, entonces, ¿por qué no me ayuda bajándole un poquito para que yo pueda empujar a mi pareja para que compre esta propiedad? Y esto va creando empatía. Utiliza en la conversación, si tú miras que hay fotos, pregunta, son tus hijos, son tus nietos, pregunta sobre eso. A todos nos gusta hablar de los hijos, de los nietos. Si ves trofeos, te gusta el fútbol, te gusta esto, mi hijo no sé cuál. Comienza a buscar lugares comunes que crean empatía, que crean cercanía con esa persona. Esto va a servir para hacer más fácil la conversación. No se trata de manipular, se trata de crear empatía. Y realmente hay una cosa, no juegues a ser vivo. Yo creo que una de las cosas que hacen los latinos nos equivocamos es que creemos que la viveza es un valor. La viveza no es un valor. La viveza es un poco la visión del pirata. Es como que yo gano y cojo una vez, pero cierro las puertas para siempre. Y realmente, mira, no importa lo grande de la ciudad. Se termina, si tú entras en viernes, la gente va a terminar sabiendo, es que esa persona no es correcta. Y tú no quieres decir eso. Sé transparente, busca lo mejor. Si ves una propiedad que es muy barata, pregunta, ¿por qué la vende tan barata? Porque en Colombia dicen, de eso tan bueno no dan tanto. Y si hay algo que tú tengas que saber, lo preguntas. Y si la persona está dando muy barata, seguramente se va a dar cuenta tarde o temprano que le está dando muy barata, o si le está dando muy barata y tiene algo, es que el techo hay que cambiarlo, o es que tiene un problema legal. Bueno, de una vez tú sabes. Y pones el elefante que está en la sala, se habla de eso. Mira, esos detalles están acá en el libro de Un Mueble al Año. No sé, que lo encuentras en Amazon, en varias librerías en Colombia, lo encuentras en México en algunas, pero en Amazon lo encuentras. De verdad, me encantaría que tú hayas tenido hoy que te ayuden a crear los próximos pasos para mejorar tu vida financiera. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. No te pierdas nuestro próximo video.